Hola a todos, bienvenido a la continuación de estas enseñanzas que podemos encontrar en el diario de Sor Faustina. Y para profundizar en ellas, aquí como ya saben, está nuestro guía espiritual, el Padre David. ¿Cómo está, Padre? ¿Tan lindo? Sabroso. Con el mate. Sí, es muy bueno, tienen que probarlo algún día. Uy, bueno, puedo tratar. La verdad no es algo que yo diga, wow, me muero por probar, pero puedo tratar, porque sé que es No sé, amarguito. sí, es amargo, pero yo soy tan dulce que con amargo hago buena ¡Ah! complemento. Bueno, yo creo que aquí todos los de la audiencia y mi persona quedamos ponchados con ese comentario, porque es verdad, el padre es golosito. Bueno, listo. Entonces, padre, hablamos en el programa anterior, cerramos con la renuncia que Sor Faustina hace, la negación a ciertos aspectos en su vida, con la finalidad de renunciar a su voluntad humana para obedecer y hacer siempre la voluntad del Señor, es decir, la voluntad divina. Entonces ahora me gustaría continuar con el numeral 377, en donde el Señor, bueno, donde ella en realidad, explica un aspecto importantísimo en la confesión, porque ciertamente parte del proceso cuando uno vive estos cambios, como lo mencionamos en el programa anterior, de negación y todo eso, el Señor no nos deja solo y no nos abandona. Él sabe que somos débiles y por eso la importancia de la confesión, de la comunión, todas estas herramientas y salvavidas que el Señor nos da para que a través de ellos obtengamos la gracia de fortalecer esas virtudes y vencer estos vicios que a lo mejor nos alejan, a lo mejor no, nos alejan de Dios. Entonces, ella dice aquí algo sobre la confesión que me encantó. Yo lo voy a leer para yo cederle el paso y dejarle que se esmere. A ver, sobre la confesión. De la confesión deberíamos obtener dos beneficios. El primero, nos confesamos para ser sanados. El segundo, para ser educados. Nuestras almas necesitan una continua educación como el niño pequeño. ¿Qué nos puede decir de esto, Padre, con respecto a la confesión? Bueno, ciertamente la confesión buena siempre trae más frutos que la confesión asida, hecha eh, Claro. de, manera, de manera superficial. ¿Okay? Ujú. Claro, hay parte del sacramento, que es perdón de los pecados, que siempre obtenemos. Bien hecha o mal hecha, el Señor perdona los pecados que hemos confesado, ¿no? Claro. Pero después otros frutos más dependen de la fe, de la entrega, ¿no? De la fe del que da sacramento y el que recibe el sacramento, ¿no? Hay ciertos frutos que dependen de eso. Y en cuanto a la confesión, pues el Señor siempre quiere liberarnos y siempre quiere sanarnos, ¿no? Pero eso sí, como hablamos ya en la dinámica de la vida de las salvaciones, el Señor hace cuando nosotros permitimos y colaboramos. ¿Ok? Entonces, puedes tener muchas experiencias de la confesión y no todas son positivas, ¿no? Y no necesariamente porque el sacerdote te atendió mal, ¿ok? Pero muchas personas vienen a confesarse sin hacer un examen de conciencia. Entonces, si no hago examen de conciencia, no expongo los pecados y si no los expongo, el Señor no perdona, porque hay que exponer, confesar y lo confesado se absuelve, no se absuelve pecados que no confiesan, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo, la persona me hablaba de los pecados, me dijo dos o tres poquitico, yo pensé, algo pasa ahí, ¿no? Y comencé a preguntar y sacaba más pecados y más, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la persona no hizo examen de conciencia, ¿no? Nosotros hoy día en la parroquia ya ponemos examen de conciencia a base de
10 mandamientos, pecados capitales y defectos del alma, para poder ayudar a las personas a confesarse bien. Y ahí vienen las sanaciones, ahí viene la purificación, ¿no? Todo ese camino que se habló y se habla mucho ahora en cuanto año jubilar, que indulgencia es medicamento para ayudarnos en la purificación del alma, ¿no? No es conseguir los logros o habilidades, ¿no? Que podemos ahí conseguir como los scouts y poner aquí que recibí tantas indulgencias, ¿no? Ojo, a mí me encantan los scouts, los saludo mucho porque tengo muchos amigos scouts, ¿no? Y esos símbolos que tienen aquí significan un trabajo hecho, una habilidad aprendida, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos seriamente esa confesión, diría yo, profundo, con preparación, con fe, que me encuentro con Dios, con Jesús misericordioso, ahí vienen más frutos de sanación en nosotros. La liberación viene siempre. El pecado que confiesas en cada confesión, el Señor lo perdona, pero la sanación del alma, la purificación, restablecer esas heridas, todo eso depende mucho de nuestra fe. Y fíjense que el sacramento de confesión es un sacramento muy despreciado, porque lo hacemos, o muchos no lo hacen. Yo escucho hasta sobre las iglesias que solamente se da, hace esa confesión pública, ¿no? Que no se confiesan, sino públicamente a todos el sacerdote absuelve, ilegítimamente absuelve pecados, claro, porque el derecho canónico permite esas absoluciones en casos graves, en casos cuando tú no tienes posibilidad de confesar individualmente, O ¿no? sea, cuando el avión se está cayendo, ahí. Ahí, pero preferiría que no se caiga. Exacto. Pero en caso normal, procedimiento normal, tengo que tomar agua. Ah, el mate, ¿vio? Todavía tengo el mate. Ah. Procedimiento normal es una confesión individual hecha en el confesionario. Todas otras cosas, que es confesión comunitaria, perdón de los pecados a través de arrepentimiento perfecto, ¿no? Son vías extraordinarias, cuando no puedes tener vía normal, ¿ok? La ordinaria. Entonces, fíjense ese desprecio a los sacramentos, al sacramento de la confesión. Lamentablemente, hasta hay iglesias donde no se confiesa, o cuando confesamos, vienen las personas sin preparación, o si vienen preparadas, no creen en perdón, o lo hacen rápido. A veces hasta los sacerdotes, algunos no creen en el perdón, en la unción que tienen, ¿no? Y resulta que eso es medio ordinario de sanación y liberación, ¿no? Fíjate, tantas misas de sanación que se hace, de liberación, yo también a veces hago esas misas en mi parroquia, pero mejor espacio de sanación y liberación es una Eucaristía, es una adoración y una confesión, ¿no? Tan Sí, despreciado. padre. Y algo que usted siempre dice, también inclusive va de la mano de la fe. O sea, a veces la gente es muy amarillista y muy con el tema de posesiones, exorcismos y cosas, y están todo el tiempo detrás del confesor. El mejor sanador es el Señor que está ahí en la Eucaristía, presente en la Eucaristía. Claro que sí, claro que sí. A mí, por ejemplo, de lo que dijo ahí Sor Faustina, que yo también necesito convertirme, la segunda parte que habla que el alma debe ser educada, ¿no? Ajá. Cuando uno confiesa mucho, y en nuestra parroquia, gracias a Dios, vienen muchas personas para confesarse, a veces nosotros los sacerdotes, yo, Padre David, evito dar enseñanzas.
Y resulta que también es un deber o parte de deber dar enseñanza, educar el alma en la vida espiritual. Pero, Eso ¿sabes también, qué, padre? Aprendo mucho, por ejemplo, en las penitencias, porque a mí me ha tocado que cuando de repente confieso mi pecado, el padre siempre, porque a veces uno puede caer uno se autoflagela mucho, o sea, cual sea el pecado, el padre siempre te da como una guía y esa guía es como un alivio para el alma. Y normalmente en la penitencia a veces te ponen a leer un evangelio o te ponen a meditar un salmo y eso es una enseñanza para el Señor, porque siempre se usa el Señor como para, siempre va a ser Él el gran maestro, ¿no? Entonces yo creo que también recalca ahí en eso, en el tema de las penitencias y de la guía del sacerdote durante así como cuando usted se sienta y empieza a descifrar otros pecados y la gente va revelando por no tener un examen de conciencia o a veces por ignorancia. Pero creo que absolutamente todo como que va de la mano, ¿no? claro, bueno, en lo perfecto va de la mano, ¿no? Y Ok. ojalá que tanto nosotros los sacerdotes como los feligreses comprendamos la profundidad del sacramento Mm. de confesión. Me incluyo porque no es así que yo siempre me gusta ir a confesar o siempre estoy dispuesto a hacerlo, ¿no? Mm. Pues somos seres humanos los sacerdotes y también a veces nos cuesta, a veces estamos cansados, ¿no? Yo personalmente me cansan mucho esa echadera de cuentos que me cuentan de sus vecinos, de sus familiares, ¿no? Entonces, a veces echando broma les digo que voy a cobrar $60 por la consulta psicológica, ¿no? Pero también eso nos indica eh, el nivel espiritual de la comunidad, ¿no? Si llegamos a parte psicológica y no vamos a espiritual es porque en la comunidad no vivimos todavía lo suficiente la vida espiritual, ¿no? Entonces también uno va reflexionando, no siempre llega a hacer reflexiones rápido, ¿no? Porque uno cuando se pone ahí terco con sus emociones, muchas veces no quiere pensar ni en las personas, ¿no? Sino me voy a la casa y descanso, ¿no? Pero cuando uno comienza, dedicamos, como hemos hablado, ¿no? Tiempo de silencio, de recogimiento, y comienza a analizar esas situaciones, pues cada esa situación, hasta cuando es incorrecta o aprovechamos confesión para otras cosas, nos enseñan algo, ¿no? Nos dicen algo que después podemos reaccionar de una manera adecuada conforme a lo que escuchamos en la comunidad. Y aquí Sor Faustina agrega y dice una palabra más. El alma que desea, lo voy a poner por acá para que todos nos sigan. El alma que desea sinceramente progresar en la perfección debe seguir estrictamente los consejos del director espiritual. Y mire cómo cierra. Tanta santidad, cuánta dependencia. Que esto me imagino que tiene que ver con la sencillez, con la humildad, de entender que no se puede todo. Y qué increíble cómo Sor Faustina respetaba al representante del Señor aquí en la tierra, en sus superiores, específicamente en este caso el guía espiritual, que era el sacerdote. Tanta dependencia que ella tenga con su guía espiritual, tanta santidad. O sea, imagínense el nivel de respeto y yo veo esto y visualizo clarito a la Virgen María, su nivel de respeto, de prudencia, de siempre llevarnos al hijo y nunca querer robarse el show o creerse autosuficiente o cometer ese pecado de Lucifer, ¿no? ¿Cómo se siente usted, padre, como sacerdote cuando escucha esto? Pues una gran responsabilidad, ¿no? Porque si las personas confían en su alma, uno debe responder con preparación, con oración, con discernimiento, ¿no? Y ciertamente, pues uno mismo debe avanzar, ¿no? Los sacerdotes también debemos tener guía espiritual. Y eso es importante para poder guiar a otros, yo tengo que tener ese guía. Siempre cuando obedecemos, al menos lo que aprendemos es obediencia. Si no aprendemos nada de ejercicio,
al menos aprendemos de obediencia, ¿no? Ser obedientes. Entonces siempre es un valor positivo que suma a nuestra vida espiritual. Yo nunca olvidaré palabras de uno de mis guías espirituales cuando yo me molesté mucho con los superiores, ¿no? Porque los superiores generalmente son los peores y los que no somos superiores somos los mejores, ¿no? Y podríamos hacer mejor las veces de los superiores. Entonces yo me molesté con ellos mucho y fui a mi guía espiritual y él no ocultaba si ellos son buenos o no, perfectos o no perfectos, se equivocan o no se equivocan, sino me dijo ese guía la siguiente palabra: el Señor no te prometió superiores perfectos, pero tú le prometiste al Señor la obediencia. Porque muchas veces nos excusamos, ¿no? Que la persona se equivoca y tal, ¿no? ¿Cuántas veces hablan mal en nuestro movimiento sobre los líderes, ¿no? Ay, los peores del mundo, el Señor escogió los líderes. Pues no hemos prometido, el Señor nos prometió buenos líderes, pero nosotros le prometimos que vamos a seguir como servidores, ¿no? Entonces, siempre al menos aprendemos la obediencia, y mientras peor superior, más la aprendemos. Porque Fortalecemos la virtud de la prudencia, del silencio, del respeto, sí, o tratamos. o tratamos. A ver, padre. Bueno, fíjese, ahora quisiera, por supuesto, en el proceso, Sor Faustina siempre hace hincapié de estar siempre atenta a lo que le agrada a Dios. Ella tenía mucho cuidado, mucha prudencia. El Señor tiene un dolor profundo en la desconfianza en su bondad y su misericordia. Ya hemos hablado de esos temas en los episodios anteriores. En el atributo más grande y poderoso que tiene el Señor, que es su infinita bondad y su infinita misericordia. Sor Faustina siempre se agarraba de allí para proyectar ese mensaje y dejarlo bien plasmado en el diario. Me gustaría pasar ahora en el numeral 391, que habla sobre la unión de las almas. Porque ciertamente la idea de ir controlando la carne, de no hacer la voluntad humana, es para irnos uniendo a nuestro Creador. Y aquí me encanta, voy a irme un poquitico más atrás y voy a tratar de leer esto junto con todos ustedes para que nos acompañen. Aquí lo coloco. Y dice lo siguiente, Padre. El amor debe ser recíproco. Como el Señor Jesús ha bebido por mí toda la amargura, entonces yo, su esposa, para dar prueba de mi amor hacia Él, aceptaré todas las amarguras. Quien sabe perdonar se prepara muchas gracias de parte de Dios. Siempre que mire la cruz, perdonaré sinceramente. La unión con las almas la hemos recibido con el santo bautizo. La muerte refuerza el amor y mucha gente le tiene miedo al amor y la muerte debería ser, es el inicio de todo porque es nuestro encuentro ya oficial con el Padre. Debo ser siempre de ayuda para los demás. Si soy una buena religiosa, seré útil no solamente a la congregación, sino a toda la patria, o sea, al país entero. O sea, imagínense usted el nivel. No, padre, esmérese, le cedo aquí el espacio porque esto está hermosísimo. Sí, has tocado varios temas. ¿Y cómo hago yo ahora? Esmérese, padre, no se preocupe. Yo me quedo calladita, le cedo el espacio. Fíjate lo siguiente. Primero es, em, el amor es recíproco, ¿no? Ahí hablamos de amar y ser amado. Esa reciprocidad para con Dios, que Él siempre tiene iniciativa, Él nos amó primero, ¿no? Pero también el amor hacia nuestros hermanos, ¿no? Amar y ser amado, ¿no? Amar a Dios significa dar todo por Dios, alabarlo, adorarlo, ¿no? Pero también permitirle que Él me ame a mí.
permitirme que Él me consienta. ¿Cuántas veces nos ponemos súper rigurosos con nosotros, ¿no? El Señor quiere dar, consentirnos y nosotros, no, yo no puedo porque yo tengo que dar más, yo tengo que sufrir más, ¿no? Pues que si el Señor quiere consentirme, que me consienta, ¿no? Ver eso como algo normal. Igual con los hermanos, ¿no? Amar al hermano, pero también permitir que ellos me amen. Yo recuerdo, tuve una etapa cuando estaba ayudando más a la gente y una vez querían ayudarme a mí, yo le dije, no quieren ayudarme, ¿no? No quiero que me ayuden. Y me dijo una mujer muy santa, permita que te amemos también. Que a veces nos enfocamos tanto en amar a los demás y no permitimos que ellos nos amen, que nos consientan, ¿no? Y eso también en la vida de un servidor cristiano ocurre frecuentemente, ¿no? Que me siento como que si me consientan, si me aman, si me ayudan, me siento, no, eso no puede ser porque debo ser más perfecto y tal, ¿no? Y resulta que hay que permitir que nos amen. Y después viene toda la parte de la vida social, que si tú eres bueno o haces lo que debes hacer de manera correcta, pues colaboras con la sociedad. Todo tu acto tiene consecuencias en la sociedad. Tanto el pecado como el acto bueno tiene consecuencias en la sociedad, ¿no? El pecado no solamente hiere a ti o ofende a Dios, sino también hiere a la comunidad. Igual, tu obra buena no solamente alaba a Dios, fortalece tu amor, pero también tiene consecuencias positivas en la comunidad. La comunión de bienes espirituales y no solamente materiales, sino espirituales es hermosísima. Porque cuando yo hago bien, colaboro con los demás. Cuando yo tengo fuerzas y otros hacen bien, colaboran conmigo, ¿no? Entonces, hacer bien lo que me corresponde desde ese lugar, pues ayuda a la sociedad, ¿no? Y en eso se refleja el amor que tenemos hacia Dios y hacia los demás. Padre, y aportando eso, ella explica las dos maneras en las que el Señor otorga gracias. Porque de nuevo, repito, no me voy a cansar de repetirlo, estoy como el diario de Sor Faustina, la confianza, confianza en Dios, confianza en Dios. La gracia que no proviene de nosotros, proviene de Dios, quien es la fuente de todas las gracias y a Él es que debemos pedir. O sea, ella siempre recarga la gracia y la confianza en Dios. Y ella en el numeral 392 explica las dos maneras en las que el Señor otorga estas gracias. Y dice lo siguiente, vamos a ponerlo por acá para que todos nos sigan. Aquí está. Dios ofrece las gracias de dos maneras, a través de las inspiraciones y las iluminaciones. Si pedimos una gracia, Dios la da, pero debemos querer aceptarla. Pero para aceptarla es necesaria la abnegación. El amor no consiste en las palabras ni en los sentimientos, sino en la acción. Es un acto de la voluntad, es un don, es decir, una donación. El intelecto, la voluntad, el corazón, debemos ejercitar estas tres facultades durante la oración. Resucitaré en Jesús, pero primero tengo que vivir en Él. Si no me separo de la cruz, entonces manifestará en mí el Evangelio. Pues casi completa vida espiritual está descrita ahí. ¡Wow! Una Padre, cosa muy fíjese, profunda. sí, fíjese que me gustó mucho porque ciertamente a veces yo tengo tendencia, como ya el Padre se habrá dado cuenta, que Él me pone mi pausa divina. Cuando yo voy a Santísimo, sobre todo en las mañanas y todo, yo siempre hago mis oraciones de Santa Brígida, pongo mis cantos gregorianos, trato de mantener un tiempo en silencio para dejar que el Señor trabaje,
Pero en esos momentos de silencio, ¡pum!, me explotan un montón de ideas y yo salgo y empiezo, padre, se me ocurrió esto, padre, esto, lo otro. Entonces yo empiezo a bombardear al padre y el padre, una cosa a la vez, con aquella pausa y aquella cosa. La importancia de ciertamente sí, el Señor nos da inspiraciones, eh, pero la importancia del guía de canalizarlas y de verlas y de ir con pausa, porque del apuro queda el cansancio, y cuando las cosas suben rápido, en cualquier momento explotan y caen. Y el Señor ciertamente todo lo quiere hacer bajo bases sólidas, no bajo bases de arena, ¿no? Entonces, estas gracias importantes que provienen del Señor van de la mano con el sacrificio, con la abnegación de entender, me imagino, ¿no? Que quiso decir que no proviene de mí, sino del Señor y que con la gracia del Señor se pueden lograr las cosas. A eso se refiere cuando ella dice la abnegación. Bueno, siempre la abnegación es parte de la vida espiritual, ¿no? Mm, Que yo quiero sacrificar por el Señor lo que tengo, ¿no? Abnegación también puede ser parte de la purificación, ¿no? mm, De mí para poder responder bien a las inspiraciones. Aquí importante es que no puede ser por la palabra, ahí dice, ¿no? Que no solamente palabras, sino la vida con Dios es una vida real, práctica, se revela a través de acciones, posturas, decisiones, ¿no? Entonces, para poder amar, pues hay que sacrificarme, ¿no? Para que el otro pueda surgir, yo tengo que disminuir, ¿no? Y en eso, esa postura de abnegación es algo normal. Cuando hacemos obras buenas hay que esperar que también va a costarnos eso. Tenemos que sacrificar algo, ¿no? Y siempre hay que tenerlo en cuenta cuando vamos con el Señor, ¿no? Como cuando uno se prepara servicios, trabajos, hace presupuestos, ¿no? Parte del presupuesto espiritual siempre es eso, tendré que sacrificar algo por eso, ¿no? Pero no en ese sentido de victimizarnos, ay, qué grande soy porque sacrifico, ¿no? Sino es una realidad, ¿no? Uno va discerniendo inspiraciones y lo que debe sacrificar por eso. Y esa postura de abnegación es algo normal, natural en la vida cristiana, pues primero que lo hizo era Cristo. La abnegación del Señor es ejemplo para nosotros, vivir la misma postura en cada momento. Eh, es como estilo de vida, diría yo más. El estilo de vida que en un momento particular, ¿no? La abnegación. Bueno, padre, vamos a pasar ahora, me encantaría pasar al numeral 395 y 396. Voy a tratar de resumir los eventos anteriores para entender por qué yo quiero hacer una parada en estos numerales. Sor Faustina, su madre se enferma, le mandan una carta, pero ella siempre respetando la voluntad del Señor y cerciorándose siempre de que sea el Señor que desee que ella vaya, para ella no poner su humanidad. Ella lo pone en oración, espera la respuesta de la Madre Superiora sin tratar de manipular nada. La Madre Superiora le da el permiso para ella visitar a su familia, para ver a su madre, tenía mucho tiempo que no los veía. En el camino ya se topa con una señora en la que ella percibió que había un detallito. Resulta que la señora le había hecho una promesa al Señor que no había cumplido y Sor Faustina le aclara la importancia de cumplir las promesas que uno le hace al Señor, porque si no, no va a estar tranquila hasta que la haga. Llega a donde su mamá, empieza a contar historias de santos, todo el mundo pendiente de lo que ella hacía, todo el mundo, por supuesto, atento a ella, porque obviamente es la familia. Todo esto se resume que ella al final siente que no le dedicó ese tiempo al Señor como está acostumbrada en la congregación y ella tiene una leve mortificación porque siente que falla. Y el Señor le responde lo siguiente. Voy a leer el numeral 404.
Por la noche estaba ya en Varsovia, porque ella termina y se regresa al convento, ¿no? Después de esta visita con la familia. Primero saludé al dueño de casa y después saludé a toda la comunidad. Cuando antes de ir a descansar fui a decir buenas noches al Señor y le pedí perdón por haber hablado tan poco con él durante mi estancia en casa, oí en el alma una voz. Estoy muy contento de que no hayas hablado conmigo y que hayas dado a conocer mi bondad a las almas y las hayas invitado a amarme. O sea, yo creo que aquí queda claro el tema del fariseísmo, pero la importancia de venir a servir y no ser servido. Creo que pudiera aplicarse en esto. ¿Qué nos puede decir, Padre, con esta explicación? Bueno, ciertamente antes en las congregaciones se resaltaba la importancia de estar dentro de la congregación, dentro de la casa, ¿no? No se visitaba tanto a los familiares como hoy día, ¿no? Entonces aquí tenemos la hermana que sale, pero con permiso, quiere decir bajo la obediencia, ¿no? Entonces creo que eso va a ser clave en discernimiento, porque sale bajo la obediencia, se acerca a su familia, hace una obra buena y resulta que tiene como un reproche de conciencia, ¿no? Entonces hace algo bueno y se siente mal con esto. Eh, a veces también pues el demonio por ahí quiere tentar el alma, ¿no? Cuando haces cosas buenas y te sientes mal, ¿no? Porque aquí eras bajo obediencia y por eso el Señor afirma, ¿no? Me gustó lo que ha pasado, me gustó que estabas con eso, aunque no estabas conmigo ese tiempo, ¿no? Para que el alma no se aflige tanto, porque está basada en sus sentimientos seguros, claros, firmes de amar al Señor, ¿no? De tenerlo en primer lugar, y ella sabe dónde está el lugar de una mujer consagrada, que es su comunidad, su casa, donde ella hace la vida, ¿no? Eh, y a veces cuando nos ponemos un poco más rigurosos con nosotros, ahí demonio entra con esa tristeza en el corazón, ¿no? Que no hice lo que debía hacer. Y resulta que ha hecho una cosa hermosísima porque transmitió la bondad del Señor, transmitió la misericordia del Señor, ¿no? Entonces ahí podemos ver ayuda en discernimiento, que a veces haciendo cosas buenas podemos sentirnos mal, pero hay que discernirlo bien, ¿no? A la luz de la verdad que viene del Evangelio, que viene del discernimiento, que nos ayuda en eso la Iglesia, los superiores, los guías, los maestros de vida espiritual, ¿no? Todo eso, discernimiento a la luz de la verdad. De la verdad, Y la verdad es Dios. pues obvio. Pasé la prueba. Padre, ahorita vamos, me gustaría ir, obviamente se habla de la congregación, la importancia de amar a Dios, la verdadera grandeza de un alma está en el amor a Dios y la sencillez. Creo que ya hemos profundizado en eso en los capítulos o episodios anteriores. Entonces ahorita me gustaría hablar de vivir en la divina voluntad, el numeral 443, y los grados en el cumplimiento de la voluntad de Dios, que es el 444. Me encantó porque hay como niveles, a veces muchos nos preguntamos, ¿cómo llego yo a ese nivel? No, claro, como ella es santa es fácil. Pues les tengo noticia, aquí el Señor revela muy sutilmente los grados y con la ayuda del guía espiritual, ella puede determinar en qué nivel está. Entonces, yo lo voy a poner aquí para que todos ustedes lo vean y lo lean con nosotros, junto con el Padre, mientras yo lo leo, por supuesto, del libro. Y dice lo siguiente, 443. Una vez oí estas palabras: deseo que vivas según mi voluntad en los más secretos rincones de tu alma.
voy a pasar al 444, que es la ayuda del sacerdote explicándole este aspecto que el Señor le revela a Sor Faustina. Y dice lo siguiente: el sacerdote me dijo estas palabras profundas. Hay 3 grados en el cumplimiento de la voluntad de Dios. El primero es cuando el alma cumple todo lo que está notoriamente comprendido en los reglamentos y en estatutos de la observancia exterior. El segundo grado consiste en que el alma sigue las inspiraciones interiores y las cumple. El tercer grado es aquel en que el alma, entregándose a la voluntad de Dios, le deja la libertad de disponer de ella y Dios hace con ella lo que le agrada, porque es un instrumento dócil en sus manos. Y me dijo ese sacerdote que yo estaba en el segundo grado del cumplimiento de la voluntad de Dios. Y ahí yo sí dije, no, si Sor Faustina está en el segundo, yo ni siquiera he llegado al primero. Padre, explique esto, por favor. Ciertamente el primer grado es lo más, ¿no? O más visible. Primero son reglamentos, ¿no? Nosotros tenemos mandamientos de Dios, mandamientos de la iglesia. Si perteneces a un grupo, movimiento, tienes su reglamento, ¿no? Y efectivamente muchos no llegamos al primer grado. Porque si revisamos, por ejemplo, aquí no te confieses porque es público, ¿no? Pero cuando ves el reglamento del movimiento que tenemos, el ideal del servidor, podrías decir que lo vives. No respondas mucho ahí. ¿Ok? Más todavía reglamentos de congregaciones, ¿no? En este caso de Sor Faustina. ¿Ok? Ese es el primer paso. Y yo recuerdo cuando hablé con mi guía espiritual sobre qué ejercicio debo hacer en Cuaresma, ¿no? Él me dijo, cumpla el horario que te propone el seminario, de oración, tal, de estudio, ¿no? Ir paso a paso, y eso es súper difícil. Ajustarnos a un reglamento, wow. Y eso que, bueno, en el seminario nosotros teníamos un reglamento más duro, ¿no? Ahora tenemos un poco más flexible por los trabajos y apostolados que asumimos, ¿no? Pero ese es primer grado y realmente mayoría luchamos sobre ese grado, ¿no? Y cuando el alma comienza a vivir la hora de la amistad con el Señor, comienza a escuchar inspiraciones. Puedes comenzar a escuchar inspiraciones y no darte cuenta que las escuchas, ¿no? No sé, una inspiración, eres el rosario por los difuntos. Y tú pasas y nada. A mí me pasa muchas veces inspiraciones, no sé, prepara tal tema. Entonces ahí comienza el segundo grado, respondiendo a esas inspiraciones, ¿no? Cuando el alma ya ha luchado el primer grado, llega al segundo. No significa que deja lucha con el primer grado, ¿no? Sino al segundo el Señor ya permite, porque ya el alma sabe que es bueno, que es malo. Entonces sabe reconocer la voz del pastor. Entonces hay una probabilidad que en los pensamientos que escucha reconocerá las inspiraciones de Dios, ¿no? Y ahí el Señor comienza a dar inspiraciones sobre qué hacer, cómo hacer, qué actividad elegir. Y así poco a poco uno va escuchando más, va equivocándose y después otras veces haciendo lo que el Señor quiere. ¿Cómo discernir si me equivoco o no? Por los frutos. Los frutos que son, no sé, paciencia, paz, amor, alegría, gozo, es porque hice lo que debía hacer. Cuando vienen otras, división, separación,
ahí quiere decir que no era la inspiración, ¿no? Entonces, a veces el Señor da inspiración en lo que viene, ¿no? Bueno, a veces el Señor me inspira algo y después resulta que una persona viene con ese problema. Entonces, vivir es para uno responder a esa inspiración en el momento debido, ¿no? Y así poco a poco el alma comienza a comprender esas inspiraciones, lo que se refiere ahí el guía a Sor Faustina, que dice: estás en este nivel de reconocer inspiraciones porque escucha la voz, ¿no? En diario escuchamos muchas veces, ¿no?, que el Señor le dice: haga eso, y él lo hace. Siempre va bajo el cuidado del guía espiritual. Y tercer grado es estar dispuesto a todo lo que pasa. Quiere decir aceptar. La voluntad es aceptar lo que el Señor permite en cada momento de mi vida, ¿no? Y quiere decir que el alma del Sor Faustina todavía no aceptaba todo, no estaba dispuesta, bien sea por miedo, bien sea por vanagloria, por soberbia, lo que sea ahí, ¿no? No estaba dispuesta a todo lo que el Señor le quiere dar. Aunque respondía a las inspiraciones, aunque vivía las reglas que le corresponden, todavía no estaba dispuesta de corazón a todas las situaciones que el Señor le quiere dar, ¿no? Hermoso. Creo que quedó claro. A ver, me gustaría hablar ahora, padre, del 448, porque ella habla y pide intercesión, por eso la importancia de los santos, orarle para que intercedan por nosotros, a San Ignacio Loyola. Y, nos pudiera decir, porque se lo voy a leer y usted a ver qué nos puede agregar o aportar de San Ignacio de Loyola. Es el numeral 448. Aquí lo tengo para el que nos quiera leer con nosotros. Día de San Ignacio. Yo, para estar segura, busqué que era el 30 de julio y verifiqué que era San Ignacio de Loyola, porque uno nunca sabe. Entonces, bueno, día de San Ignacio. Recé. Hice mi tarea porque, la responsabilidad de lo que uno está haciendo, hay que dar bien la cara. Entonces, a ver, dice: recé fervorosamente a este santo reprochándole cómo podía mirarme y no venía en ayuda en las cuestiones tan importantes como lo es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Le decía a este santo: oh nuestro patrono, que has sido inflamado por el fuego del amor y del celo por la mayor gloria de Dios, te ruego humildemente, ayúdame a cumplir los designios de Dios. Ella se estaba refiriendo a la apertura del convento, o, ¿cómo se diría?, de la congregación que se iba a encargar de Divina Misericordia. Entonces, sigue. Fue durante la Santa Misa. Entonces, al lado izquierdo del altar, vi a San Ignacio con un gran libro en la mano, diciéndome estas palabras: hija mía, no soy indiferente a tu causa. Esta regla se puede aplicar también a esta congregación. Indicando el libro con la mano, desapareció. Me alegré muchísimo viendo cuánto los santos piensan en nosotros y lo estrecha que es la unión con ellos. ¿Qué nos puede decir de San Ignacio de Loyola, padre? Porque ella como que le pidió a él sobre este tema de la congregación. ¿Por qué es conocido San Ignacio? Bueno, primero voy a comenzar con una anécdota de San Ignacio de Loyola y San Felipe Neri. Eso es hermosísimo, porque San Felipe Neri llega a Roma porque quiere unirse a la congregación de San Ignacio de Loyola, ¿no? Pero sus temperamentos son tan distintos que son incompatibles, ¿no? Entonces ahí Ignacio le pregunta: ¿tú has leído los ejercicios espirituales? Queriendo exponer su libro y tal, ¿no? Él dice:
No, ¿y qué es eso? Entonces ya Ignacio Loyola ahí está bastante molesto, ¿no? Y de cuento Ignacio Loyola le pregunta a Felipe, ¿y tú eres valiente para entrar en nuestra congregación? Pues dice, creo que sí, pero no sé. ¿A qué te refieres? Bueno, cuando peleas con otro, cuando tienes una lucha, ¿ganas o pierdes? Entonces Felipe le dice, a veces gano, a veces pierdo. Ajá, ¿y de qué depende si ganas o pierdes? Pues cuando es más fuerte, el oponente pierdo. Cuando es más suave, más débil, gano, ¿no? Entonces, ellos no se encontraban en el mismo mundo, ¿no? Ignacio Loyola es ese hombre que era de ejército bastante ordenado y formó algo que llamamos ejercicios espirituales. Eh, Antes, en las congregaciones, muchas, por ejemplo, San Vicente Pallotti también lo decía, que todos los palotinos debemos pasar por esos ejercicios espirituales, que son ejercicios en silencio, o pueden ser de un mes completo o de 4 semanas, una vez al año, una semana, ¿no? Ahora se hace más que todo 4 semanas, una semana a la vez, ¿no? Y Ignacio de Loyola es excelente conocedor del alma y él enseña a nosotros el discernimiento de espíritus. ¿Qué pensamiento es tuyo? ¿Cuál pensamiento viene de Dios? ¿Cuál pensamiento viene del demonio? Él enseña ese discernimiento de espíritus en los ejercicios espirituales. Me imagino que por eso, cuando Sor Faustina tenía esa duda de discernimiento, dice, ¿y tú por qué no me ayudas? ¿No? ¿Qué pasa contigo? El reproche, yo lo veo como una relación muy buena de Sor Faustina con un santo, ¿no? Porque para atreverse a decirle así a una persona tienes que tener confianza, ¿no? Y después él responde que realmente está cerca, no está indiferente, ¿no? Sino está cerca con él y le muestra el libro que puede ayudar en las reglas de la congregación, ¿no? Entonces, por eso ella, porque ella es de discernimiento, por eso ella se acerca a él para que le ayude en discernir bien la voluntad de Dios. No, padre, sabiduría pura. Yo pensé que me iba a decir no, porque él era dulce. No, Dulce y Peneri, ese me cae mejor. Ah. Oye, padre, ¿y estos ejercicios espirituales los podemos hacer todos nosotros de San Ignacio de Loyola? Claro que Mm. sí. En la forma original se hace 8 días en silencio y los jesuitas, su parte de su carisma o parte fundamental de su carisma es hacer estos ejercicios para los consagrados y para los laicos también. Yo tengo personas que han hecho esos ejercicios. Yo personalmente hacía algo parecido, pero no a base de Ignacio de Loyola, sino a base de Lección Divina. Así me enseñaron en mi seminario que lo hemos hecho. Entonces, seguramente en cada país donde están los jesuitas hay esta propuesta de los ejercicios espirituales basados en 4 semanas que preparó Ignacio Loyola. ¿Vale la pena hacerlos? Claro que sí. Vas madurando mucho en el alma y en el espíritu. Volado. Hoy está volado. Bueno, padre, hemos llegado al último numeral, 450, y yo siento que esto es un mensaje hermoso que debemos aplicar todos nosotros en nuestras vidas. Esto surge a través de una adoración nocturna, el numeral 451, y lo voy a leer aquí como cierre para que usted nos dé su opinión al respecto o su mensaje al respecto. Al venir a la capilla, entendí interiormente lo grande que es la recompensa que Dios nos prepara.
no solamente por las buenas obras, sino también por el sincero deseo de cumplirlas. ¿Qué gracia más grande de Dios es esta? Oh, qué dulce es trabajar por Dios y para las almas. No quiero descansar en el combate, sino que lucharé hasta el último soplo de vida por la gloria de mi Rey y Señor. No rendiré. Bueno, hasta ahí llegamos. No, padre, déjeme terminar. No rendiré la espada hasta que me llame delante de su trono. No temo los golpes porque Dios es mi escudo. El enemigo debe tener miedo de nosotros y no nosotros del enemigo. Satanás vence solamente a los soberbios y a los cobardes, porque los humildes tienen fortaleza. Nada confunde ni asusta a un alma humilde. He dirigido mi vuelo hacia el ardor mismo del sol y nada logrará bajármelo. El amor no se deja encarcelar, es libre como una reina. El amor llega hasta Dios. No, padre, no sea así, no me dejes sola, termine. Bueno, inspirador, ¿qué nos puede decir de esto, padre? Te inspiró a llorar. Esa canción, ¿no? Llorar y llorar, llorar y llorar. Sí, pues sí, Pues, sí. ¿qué puede ser mejor sino el servicio a Dios? Eso es lo máximo realmente cuando uno comienza a servirle a Dios y ve esas gracias, este amor del Señor, pues, queda desarmado como tú ahorita, por el amor de Dios, ¿no? Qué más hermoso que servirle al Señor. Y tenemos dos opciones en este servicio. O servirle humildemente y tener refugio y escudo en Él, o ser soberbios, dominantes, imponentes, y pues ahí el demonio nos va a destrozar, ¿no? Entonces hay que ser pequeño y con esa alegría, con este gozo y lloradera a veces servirle al Señor que nos ama tanto, ¿no? El Señor que nos desarma con su palabra, con su inspiración y creo que sencillamente no podemos de otra manera. El que recibió el amor de Dios no puede de otra manera, no puede ser minimalista, no puede limitar, sino hace lo que puede hasta que le bastan las fuerzas. Amén. Ya, padre, suficiente por el día de hoy. Mucha inspiración divina. Ya lo voy a escribir, padre, lo quiero mucho, gracias. De verdad que muchas gracias, padre, por su tiempo, por sus conocimientos, por darnos la oportunidad de crecer, por decir que sí, a, a darnos la oportunidad de conocer de una mejor manera y con una buena perspectiva y discernimiento lo que el Señor realmente quiere reflejar. Estoy muy agradecida, de verdad, a todos ustedes que nos siguen, que nos ven, que están haciendo este club de lectura. Gracias por su apoyo, por su cariño. Comenten sus reflexiones, sus enseñanzas, sus avances en estos ejercicios espirituales que hemos tenido, porque ciertamente lo ponen a uno a pensar. Todo lo que el Señor revela nos pone a pensar y la intención es ser mejor cristianos, ser verdaderos hijos de Dios y venir a servir y no ser servidos. Entonces, hasta la próxima. Hemos culminado el tercer bloque, es que no lo puedo creer. ¡Sí! Nos quedan otros 9, pero ahí vamos, viviendo el presente. Dígalo, mi padre. Pues gracias a ustedes, disfruten mucho lo que leímos, lo que meditamos. Yo disfruto, yo cada momento cuando podemos hablar de ese diario lo disfruto porque es una enseñanza que el Señor deja en mi corazón. Ojalá responderé a esas gracias y no los dejaremos en vano, no los recibiremos en vano, sino responderemos con todo el ánimo del alma. Chaito. Bye.